Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de buenas vibras y noticias interesantes. Hoy nos sumergimos en el torbellino de la farándula turca porque tenemos una noticia que les aseguro va a sacudir el mundo del espectáculo. ¿Preparados para un viaje por los rumores, las especulaciones y, quién sabe, quizás la confirmación de algo que muchos llevamos tiempo esperando? Vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en nuestras pantallas y en nuestros corazones. Y es que la última información que ha llegado a nuestros oídos, con fecha de 24 de octubre de 2025, es verdaderamente impactante. ¿Están listos para enterarse de todo? Antes de zambullirnos en los detalles, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, especialmente cuando se trata de noticias tan jugosas como esta. ¡Vamos allá! Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores más queridos y exitosos de Turquía. Sus caminos se cruzaron de una manera inolvidable en la serie Erkenci, donde interpretaron a Kandibit y Sanem, respectivamente. La química entre ellos era tan palpable, tan electrizante, que traspasó la pantalla y conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Sus seguidores, apasionados y dedicados, rápidamente comenzaron a soñar con que esta conexión fuera más allá de la ficción. Y la verdad sea dicha, hubo muchos momentos que alimentaron esas esperanzas. Sus apariciones juntos, sus sonrisas cómplices, los elogios mutuos en entrevistas, todo parecía indicar que algo especial estaba sucediendo. Sin embargo, como suele ocurrir en el complejo mundo de las celebridades, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Tras el fin de la serie, sus vidas tomaron rumbos diferentes, al menos en lo profesional. Can Yaman se embarcó en proyectos internacionales, ganando fama y reconocimiento en Italia y otros países, mientras que Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en Turquía con nuevas series y películas. A pesar de la distancia y de sus respectivas carreras, los fans nunca dejaron de unirlos en sus deseos, de recordar la magia que crearon juntos. Y es precisamente esta marea de anhelos y especulaciones lo que nos lleva a la noticia de hoy, 24 de octubre de 2025. Prepárense porque lo que se está comentando, lo que ha empezado a circular por los medios y las redes sociales, es algo que pocos esperaban. La noticia que nos ha llegado, y que está causando auténtico revuelo, gira en torno a una posible reconciliación o, mejor dicho, un reencuentro muy significativo entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y no estamos hablando de un simple encuentro casual o de un saludo cordial. Estamos hablando de algo que podría cambiar, y mucho, la percepción que tenemos de su relación y de sus futuros profesionales. Los rumores apuntan a que se está gestando un proyecto conjunto. Y no cualquier proyecto, sino uno que podría ser el regreso soñado por tantos de sus seguidores. Se habla de una posible colaboración en una nueva serie, o incluso en una película, que los volvería a reunir en pantalla. Imaginen por un momento la expectación que esto generaría. Dos de los rostros más queridos de la televisión turca, que ya demostraron una química innegable, unidos nuevamente. Las plataformas de streaming y las productoras estarían, sin duda, compitiendo por tenerlos en sus filas. La posibilidad de volver a ver a Can y a Demet trabajando juntos, de revivir esa chispa que tanto cautivó, es una idea que ya tiene a miles de fans al borde de sus asientos. Pero, ¿de dónde vienen estas informaciones? Los detalles específicos son escasos, como suele ser en estos casos, y se basan principalmente en fuentes cercanas a la industria y en especulaciones bien fundamentadas. Se rumorea que han habido conversaciones preliminares, que ambas partes estarían interesadas en explorar esta posibilidad. Es posible que se hayan reunido en secreto para discutir ideas, para evaluar guiones. La discreción es clave en estos momentos, y es por eso que la noticia ha tardado en filtrarse y lo ha hecho de forma gradual, generando aún más intriga. ¿Y qué tipo de proyecto podría ser? Las apuestas están abiertas. Podría ser un drama romántico, un género que, sin duda, dominarían a la perfección. O quizás algo completamente nuevo, un reto que les permita explorar facetas diferentes de su talento actoral. Algunos sugieren que podría ser una producción internacional, lo que ampliaría aún más su alcance y consolidaría su estatus como estrellas globales. La verdad es que, sea cual sea el proyecto, la sola idea de su regreso conjunto es motivo de celebración para muchos.
Ahora, es importante mantener los pies en la tierra y recordar que hasta el momento, estos son rumores y especulaciones. No hay confirmación oficial por parte de Can Yaman o de Demet Özdemir, ni de sus representantes. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y el hecho de que provengan de círculos que suelen estar bien informados, le dan un peso considerable. Es ese tipo de noticia que, aunque no sea oficial, se siente en el aire, se palpa en el ambiente. Además de la posibilidad de un proyecto profesional, estas noticias también han reavivado las conversaciones sobre su relación personal. Si bien es cierto que su supuesto romance en el pasado fue objeto de mucha atención mediática y de deseo por parte de los fans, siempre se mantuvieron cautelosos y privados al respecto. Sin embargo, un regreso profesional tan esperado podría, inevitablemente, generar nuevas preguntas y expectativas sobre su vínculo. ¿Han mantenido el contacto? ¿Han seguido siendo amigos? ¿Podría este reencuentro laboral reavivar viejos sentimientos o fortalecer una amistad existente? Son preguntas que flotan en el aire y que, por ahora, solo ellos dos tienen la respuesta. Lo que sí es innegable es el impacto que tendría un proyecto así. Can Yaman y Demet Özdemir son figuras clave en la industria del entretenimiento turco y global. Su regreso conjunto no solo significaría un hito para ellos como artistas, sino también para la producción audiovisual de Turquía, que cada vez gana más terreno a nivel internacional. Las plataformas de streaming y las cadenas de televisión estarían ávidas de licenciar un producto con su sello. El marketing y la promoción serían titánicos y la atención mediática masiva. Analicemos un poco el fenómeno. ¿Por qué la conexión entre Can y Demet fue tan fuerte? Creo que va más allá de la química física en pantalla. Hay una dulzura en Demet, una chispa de inocencia y pasión que complementa perfectamente la intensidad y el carisma de Can. Juntos crearon una dinámica que resonó con las audiencias por su autenticidad, por la forma en que transmitían emociones complejas. Sus personajes, Can y Sanem, se convirtieron en un referente de las historias de amor modernas, y la audiencia se enamoró no solo de los personajes, sino de la pareja que ellos conformaban. Recordemos los momentos icónicos de Erkencikus. Las miradas, los abrazos, las discusiones llenas de tensión y luego de reconciliación apasionada. La serie se convirtió en un fenómeno global, y gran parte de ese éxito se debió a la innegable conexión entre sus protagonistas. Cuando la serie terminó, hubo una sensación de pérdida entre los fans, una añoranza por volver a verlos juntos. Y parece que, casi de forma mágica, esa añoranza podría estar a punto de cumplirse. La fecha, 24 de octubre de 2025, es importante. Nos da un marco temporal. Estamos hablando de algo que está sucediendo, o que se está gestando, en un futuro muy cercano. Esto no es una noticia de hace años, sino de la actualidad. Y eso le da un tinte de urgencia y emoción aún mayor. El tiempo en el mundo del espectáculo puede ser muy relativo, pero cuando se habla de proyectos, las agendas y los contratos son elementos cruciales. Que se rumoree con tanta fuerza en esta fecha, sugiere que las conversaciones están avanzadas, que hay seriedad detrás de estas especulaciones. ¿Qué más podríamos esperar? La reacción de los fans, por supuesto, será monumental. Las redes sociales se inundarán de comentarios, de teorías, de expectativas. Se crearán hashtags, se compartirán fotos y vídeos de sus momentos juntos. La emoción será contagiosa. Y no solo los fans estarán expectantes, sino también la crítica especializada, los medios de comunicación, las productoras. Un reencuentro de esta magnitud no pasa desapercibido. Es importante, eso sí, mantener la calma y la objetividad. Si bien es emocionante pensar en esta posibilidad, debemos esperar a las confirmaciones oficiales. A veces los rumores se magnifican y, aunque tengan una base de verdad, los detalles pueden cambiar drásticamente. Sin embargo, la esperanza es un motor poderoso, y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, esa esperanza se ha mantenido viva durante mucho tiempo. Para concluir, la noticia que nos ha llegado con fecha de 24 de octubre de 2025 sobre un posible reencuentro profesional de Can Yaman y Demet Özdemir ha caído como una bomba en el mundo del entretenimiento. Se habla de un nuevo proyecto, una serie o película, que los uniría nuevamente en pantalla, reavivando la magia que cautivó a millones de fans con Erkencikus. Aunque aún no hay confirmación oficial, la fuerza de los rumores y la credibilidad de las fuentes apuntan a que algo muy interesante se está gestando.
La expectación es máxima y la posibilidad de volver a ver a esta carismática pareja trabajando junta ilusiona a sus seguidores de todo el mundo. Ha sido un placer compartir esta intrigante noticia con ustedes hoy. Espero que les haya resultado tan emocionante como a mí. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta posibilidad? ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en un proyecto? ¿Qué tipo de historia creen que sería perfecta para ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantará leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.